Esto es importante. Noviembre es el mes de la concientización sobre el cáncer de páncreas. En todo el mundo, la gente está compartiendo sus historias de cáncer de páncreas con el fin de reducir así esta enfermedad como para recaudar dinero para la investigación. Una de estas personas que comparte su historia de supervivencia es Adriana Aldin, una analista política que ha estado con nosotros muchísimo tiempo, pero que ahora tiene un mensaje más personal. Adriana, gracias por estar aquí. Gracias, Jorge. Nos has acompañado, estábamos pensando desde el 2007 en todas las coberturas políticas, pero hoy vienes no a hablar de política, si quieres luego hablamos, pero de algo muchísimo más personal. En el 2020, ¿qué pasó? Bueno, pues estábamos en medio de una pandemia y fue eso de a mediados de septiembre del 2020 que empecé a sentir yo un dolor de espalda baja. Empecé yo a sentir algunos síntomas de gastrointestinales y pues pensamos, ¿no? Hablando con los doctores que pues sería que a lo mejor trabajé mucho, a lo mejor estoy sentada mucho tiempo, hasta que por fin me hacen una tomografía y resulta que encuentran ahí un área sospechosa como cáncer de páncreas. Me hacen después una endoscopía y se confirma que tengo cáncer de páncreas en etapa 3. Y pues eso me sorprendió muchísimo porque yo, la mera verdad, no conocía a nadie que había padecido cáncer de páncreas. Y eso es uno de los más letales. Steve Jobs lo tuvo, Luciano Pavarotti, José José. Así es. O sea que las expectativas de vida, una vez que te lo dicen, son mínimas. Muy bajas. El cáncer de páncreas es uno de los más mortales que existen, no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo. Está ahorita es el número 3, pero va a pasar a ser el número 2. Está el cáncer de pulmón y el cáncer de colon, pero es muy, muy mortal porque el índice de sobrevivencia hasta 5 años es de 11% y realmente en una etapa 3 como la mía es el 8.2% sobrevive en cáncer de páncreas. Y para que califique alguien para la cirugía, ya sea la pancreatomía distal y esplenectomía o la que se conoce como la cirugía Whipple, sí, solamente califican 1 entre 5 pacientes. ¿Te tuviste que ir a México para la operación? Así es, yo tuve que ir a México para todo mi tratamiento porque el sistema de salud en los Estados Unidos también es un fracaso y pues uno o no tiene muchísimo dinero para poder solventar un seguro de gastos médicos mayores, pero también no tiene, uno está en la clase media, no está en el índice de ingreso para recibir beneficios del gobierno, entonces todos los cánceres que son fatales, pero todos los tratamientos de cánceres son muy costosos y sin embargo urgía también de que se me atendiera por la prontitud de que me daban muy poco de vida, me daban 6 meses de vida. 6 meses. Entonces, así es, asistí al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, conocido brevemente como Instituto de Nutrición. Claro. Así es. Y me fui a México a atender ahí tanto el personal médico, los doctores, enfermeros y todo el mundo me dieron el tratamiento, quimioterapia y radioterapia. Tuve la cirugía. Y que pocas personas califican para esa cirugía, ¿no? Pocas personas, 1 entre 5. Yo después de la cirugía, que fue en junio del 2022, sobreviví sin evidencia de enfermedad, que se conoce como remisión, por 16 meses, hasta hace unas semanas que me volvió a recurrir. Y tengo ahora nuevamente que empezar tratamiento, porque pues eso es lo que pasa. No existe cura para el cáncer de páncreas. 62,000 estadounidenses murieron en el 2022 por cáncer fueron diagnosticados y 49,000 murieron. Así es. Y pues sí es algo que es fuerte decirlo porque es un cáncer muy, muy grave y al mismo tiempo es un cáncer que tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo la gente no hace tanta concientización como con otros cánceres y no se invierte dinero para la investigación del cáncer de páncreas. Yo en lo personal te puedo decir que yo misma firmé papeles con la Universidad Autónoma de México para donar mi cuerpo para la investigación del cáncer de páncreas, porque yo creo que debemos de hacer todo lo que podamos, que tengamos en nuestras manos para poder concientizar. A ver, Adriana, yo te conozco hace muchísimos años y cada vez que te invitamos al programa, la primera palabra que todo el mundo dice es energía.
Sí. Esa mujer tiene una fuerza extraordinaria. Nos encanta tenerte como comentarista política precisamente por eso. Y estoy seguro que eso puede ayudarte a seguir adelante. Pues sí, yo creo que ayuda mucho tanto el ánimo que uno tiene, la energía que me dan todas las personas que nos rodean, la familia, porque la familia también se ve afectada. Este cáncer de páncreas a mí me hizo ser más unida con mis hermanos, mi madre ha estado conmigo, mi esposo, mis hijos, múltiples amigos, los médicos, como te diré, todos fabulosos, el doctor Miguel Hernández, que es mi primo, el doctor David Huitzil, la doctora Vanessa Rosas, que son los oncólogos, y el doctor Carlos Chan, que fue el cirujano que me operó, que fue el mismo que operó a José José. Que son como familia, ¿no? Se convierten todos ellos como Se parte convierten de con familia y realmente es estar luchando juntos. Las quimioterapias son tremendas, como ustedes verán, perdemos el cabello, que es difícil, sobre todo para una mujer, que nos sentimos luego difícilmente con eso. La falta de energía sí es muy, muy evidente, pero para mí lo más importante es que la gente sí haga esa concienciación de que existe este cáncer, de que debemos de invertir en lo que podamos, ¿verdad? Hay carreras, por ejemplo, lo que va haciendo el proyecto, el Purple Project Purple, que también ellos hacen carreras para poder levantar dinero, para poder hacer más investigación. Por eso vienes de morado. Vengo de morado porque morado es el color de la concienciación del cáncer de páncreas y pues esperamos de que muchas más personas puedan poder platicar acerca de este terrible cáncer. Finalmente, ¿por qué lo hablas? ¿Por qué lo haces tan público? Podrías haber llevado todo este proceso en una forma muy privada, pero estás en la televisión, hay miles o millones de personas viéndote. Así es, y yo quisiera que todas las personas supieran de que es un cáncer tan difícil de detectar, es uno de los más difíciles de detectar, que cualquier cosita que sea diferente en su vida, háblenla con sus médicos y no solamente con uno, con varios, porque por ejemplo, ese dolor de espalda baja que sentimos varios pacientes de cáncer de páncreas, muchas veces lo confundimos con un dolor debido a un trabajo arduo, muscular, debido a otra cosa. Hicimos mucho ejercicio, pero realmente puede ser de que sea un indicio de cáncer de páncreas y que hay miles de personas que son diagnosticadas diariamente y hay muchas más que no son diagnosticadas, pero que lo tienen porque precisamente han omitido que se haga un estudio. Es interesante de que se le requiera a las mujeres que se hagan un mamograma con regularidad y sin embargo no se nos requiera que con regularidad nos hagan una tomografía de esa área central de nuestro cuerpo para verificar lo que va haciendo hígado, páncreas, pulmones y eso no se exige. Adriana, toda nuestra fuerza contigo. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por todos estos años que me has tenido en tu programa aquí en Al Punto y a toda la gente en Univisión. Y lo seguiremos haciendo. Gracias, Adriana. Muchas gracias.